Hola amigos, vamos a hablar de triángulos semejantes, criterio de semejanza de triángulos y proporciones en geometría ya. Bien, en el video de hoy no voy a demostrar lo que son llamados criterios de semejanza de triángulo. Simplemente los voy a anunciar, vamos a creer religiosamente en ellos. Total, tanta gente cree en tantas cosas. Pero no se preocupen, en algún momento los voy a demostrar, porque la matemática no es religión. Y no se olviden, la ciencia siempre es cuestionar. Lo que no se cuestiona es dogma. Bien, primero vamos a decir qué son dos triángulos semejantes. ¿Qué pasa si nos dicen ya que dos triángulos son semejantes? Bien, y aquí tenemos una representación de algo que podría ser dos triángulos semejantes. En criollo, dos triángulos son semejantes cuando uno es más grande que el otro, pero sus ángulos son iguales, o sea, se ven con la misma forma. Llamémosle a este triángulo grande ABC y al pequeño A'B', C'. Decimos que el triángulo ABC es semejante, y se usa este símbolo que es como una olita, es semejante al triángulo A'B', C'. Entonces, si ya sabemos que son semejantes porque nos lo dice la letra del problema, se cumplen varias cositas. Que el ángulo en A es igual al ángulo en A', que el ángulo en B es igual al ángulo en B', y que el ángulo en C es igual al ángulo en C'. Caramba, pero no es lo único que se cumple. También sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué recorcho les quiere decir eso, pelao? Y es muy sencillo, que si yo, por ejemplo, al lado AB lo divido entre el lado A'B' y el lado AC lo divido entre el lado A' y C', y el lado BC lo divido entre B' y C', esos resultados de esas divisiones dan lo mismo. Por ejemplo, podría ser que el lado AB fuera el doble de A'B', el de AC el doble de A'C' y el de BC el doble de B'C', o el triple, o las 3/4 partes, o la mitad, etc. Esos son dos triángulos semejantes. También en otro video vamos a hablar de qué es la semejanza que transforma un triángulo en otro, pero hoy no vamos a profundizar tanto en eso. Vamos a ver sí algunas cosas como cómo demostrar que un par de triángulos son semejantes, cómo utilizar la semejanza de los triángulos para demostrar proporciones. A veces nos piden demostrar que el producto de dos segmentos es igual al producto de otros dos segmentos, o nos piden demostrar que el producto de dos segmentos es igual al cuadrado de otro segmento. Vamos a demostrar el teorema de la altura, vamos a demostrar el teorema de los catetos y muchas otras cosas más gracias a los benditos triángulos semejantes. Bien, y voy a comenzar enunciando los criterios, o sea, los caminos que tenemos para demostrar que dos triángulos son semejantes, que son 3 criterios y solo 3. Luego voy a demostrar, utilizando cada uno de los criterios de semejanza, que un par de triángulos son semejantes, para que les quede más que claro. Bien, y aquí los tenemos. El primer criterio dice que dos triángulos son semejantes. ¿Vieron la abreviación? Este triángulo con una S en la notación del pelado quiere decir triángulos. Y este simbolito del de semejanza con la S, dos triángulos son semejantes si, y tenemos el primer criterio, si tienen dos ángulos iguales. Por ejemplo, si demostramos que el ángulo en A es igual al ángulo en A' y el ángulo en C es igual al ángulo en C'. No es necesario demostrar el tercer ángulo y no es necesario demostrar ninguna proporción. Es más, ¿vieron los reclames de la efectividad de los insecticidas o la efectividad de los productos de desinfección?
que dicen que matan al 99% de las bacterias, 99,99, bueno, en el 99,99% de los casos se usa el primer criterio de semejanza de triángulo. Si es el top. Si ustedes les piden demostrar que dos triángulos son semejantes, siempre van a tener que empezar tratando de ver si tienen dos ángulos iguales, porque es el más usado, por lejos. El segundo criterio dice que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que los forman proporcionales. Por ejemplo, si yo demuestro que el ángulo en A es igual al ángulo en A', entonces tengo que demostrar que el lado AC dividido al lado A'C' es igual al lado AB dividido al lado A'B', que son los lados que forman el ángulo que probamos que son iguales. Y el tercer criterio no utiliza ningún ángulo, simplemente si demostramos que los tres lados correspondientes son proporcionales, los triángulos son semejantes. Habría que demostrar que AB sobre A'B' es igual a BC sobre B'C' es igual a AC sobre A'C'. Bien, y vamos a comenzar con el primer ejemplo. Y aquí tenemos nuestro primer ejercicio que dice, dado un triángulo ABC cualquiera, y cuando te dicen un triángulo cualquiera, o cuando simplemente te dicen un triángulo, por favor, no lo vayan a dibujar ni rectángulo, ni equilátero, ni isósceles, porque un triángulo cualquiera se refiere a eso. Es cualquier triángulo vulgar y silvestre sin ninguna característica en particular que lo identifica como un triángulo de algún tipo. O sea, lo dibujan escaleno. M punto medio de BC, o sea que este segmentito que está acá es igual a este que está acá. El punto M está en la mitad de la base. N punto medio de AC, o sea que este que está acá es igual a este que está acá, tenemos el punto medio. Y P punto medio de AB, ¿sí? O sea, esta distancia que está acá es igual a esta distancia que está acá. ¿Qué tal? Demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo MNP. Y este es muy sencillo. Es más, podríamos hacerlo por más de una manera. Pero ya que se usan tan poco los criterios 2 y 3 de semejanza de triángulos, ya que puedo, voy a usar el tercer criterio. Voy a borrar la letra. Si quieren copiarla, pausan. Y si no, no pausan. Bien, y para demostrar que el triángulo ABC es semejante al MNP, usando el tercer criterio, tenemos que demostrar que los lados de uno son proporcionales a los del otro. Y recordemos la propiedad de paralela media de un triángulo. Nosotros sabemos que M es punto medio del segmento ABC y que N es punto medio del segmento AC, por lo que el segmento MN, que une los dos puntos medios de los lados de un triángulo, es paralela media del triángulo ABC. Y si un segmento es paralela media de un triángulo, es igual a la mitad y paralelo al tercer lado. O sea, en este caso, entonces, el segmento MN es la mitad del segmento AB y el segmento MN es paralelo al lado AB. Aunque en esta demostración que voy a hacer, esto último no me interesa, así que lo voy a borrar. Me interesa que MN es la mitad de AB. Ahora, todo este razonamiento se puede repetir para los demás lados del triángulo. O sea, podemos decir que P es punto medio de AB, N es punto medio de AC, entonces NP es paralela media, entonces NP es la mitad de BC. Y lo mismo con MP con respecto a AC. Entonces, en lugar de escribir todo lo mismo, repetir 3 veces esto que está acá, voy a invocar algo que a veces se usa, idem. Idem quiere decir igual que el anterior. Idem anterior, se cumple que el segmento NP es la mitad
de BC y que el segmento PM es la mitad de AC. Si los tres segmentos del triángulo MNP son la mitad de los lados del triángulo ABC, es que sus lados correspondientes son proporcionales. Por ende, son semejantes. Ahora vamos a escribirlo de una forma un poquito más elegante de lo que acabo de decir. Vamos a llamarle a esta afirmación 1, a esta afirmación 2 y a esta afirmación 3. Vamos a observar que yo este segmento AB que está acá, que está multiplicando por un medio, lo voy a pasar dividiendo al MN. Entonces, de la afirmación 1, al pasar AB dividiendo, nos va a quedar que MN sobre AB es igual a un medio. El mismo razonamiento de la expresión 2. De la expresión 2 podemos deducir que si pasamos este BC que está acá dividiendo al NP que está acá, quedaría que NP sobre BC es igual a un medio. ¿Vieron que puse 12 acá en vez de un medio? ¿Qué estás pensando, pelao? Ay, Dios mío. Bueno, y ahora de la expresión 3 pasamos el AC dividiendo al PM y nos va a quedar que PM sobre AC es igual a un medio. Ahora, si las tres proporciones valen un medio, son iguales entre sí. Por ende, ponemos un entonces grandote, MN es a AB, como NP es ABC, como PM es a AC, como 1 es a 2. Entonces, por el tercer criterio de semejanza de triángulos, se cumple que el triángulo ABC es semejante al MNP y quedó demostrado este ejercicio. No solamente sabemos que son semejantes los triángulos, sino que además sabemos que la razón de la semejanza que transforma el triángulo ABC, que es el que está, cuyos lados están en el denominador de las proporciones, que la semejanza que lleva el triángulo ABC sobre el triángulo MNP, que es el que está en el numerador de las proporciones, esa semejanza tiene razón un medio. Si se lo pedían, la respuesta razón un medio. Y una cosa importantísima, ya demostramos que los triángulos son semejantes, por ende, no solamente tienen sus lados proporcionales, sino que además tienen sus ángulos correspondientes iguales. O sea, podemos afirmar que el ángulo en N es igual al ángulo en B, que el ángulo en A es igual al ángulo en M y que el ángulo en C es igual al ángulo en P. ¿Qué tal? Y de repente servía para otra cosa que pidieran demostrar. Los ejercicios de exámenes tienen muchas partes y a veces la parte anterior da pie a cosas que podemos utilizar en la demostración de las subsiguientes partes. Y bueno, vamos a pasar al segundo ejemplo. Y en el segundo ejemplo voy a utilizar el segundo criterio de semejanza de triángulos. Bien, y en este segundo ejemplo tenemos, dado un triángulo ABC cualquiera, M punto medio de AC, N punto medio de AB, M' punto medio de MA y N' punto medio de NA. Y nos piden demostrar que el triángulo AM'N', o sea, ese triángulo chiquito que se forma acá arriba, es semejante al ACB, o sea, al grande que está ahí en la figura. Si bien podríamos aplicar el teorema de Tales a los efectos de utilizar el primer criterio de semejanza y probar que tiene dos ángulos iguales, voy a hacer, como dije hace un rato, utilizar el segundo criterio. Y este ejercicio es sumamente sencillo. El segundo criterio hay que demostrar que tienen un ángulo igual y los lados adyacentes a dicho ángulo tienen que ser proporcionales. Y el ángulo que tienen igual
ya está, es el ángulo en A, porque es compartido por ambos triángulos. O sea, el ángulo m'AN' del triángulo m'AN' es igual al CAB del triángulo CAB por ser un ángulo compartido por ambos triángulos. Físicamente ocupan el mismo ángulo. Ahora lo de la proporción, y es muy sencillo ya que tenemos todos los datos relativos a los puntos medios. Como M es punto medio de CA y como M' es punto medio de MA, podemos afirmar que el segmento m'A es la cuarta parte del segmento CA, ¿sí? Ya que m'A entra dos veces en MA y MA entra dos veces en CA. Así que ponemos que m'A es un cuarto, la cuarta parte del segmento CA. Y podemos poner idem para el otro lado como hicimos hoy, o si no, lo escribimos como N es punto medio del segmento AB y como N' es punto medio del segmento NA, también podemos afirmar que N'A es la cuarta parte del segmento AB. Entonces, este CA y este AB en ambas igualdades los voy a pasar dividiendo como hicimos hoy en la demostración anterior. De la expresión 1 tenemos que entonces m'A sobre CA vale un cuarto. Y de la expresión 2 tenemos algo similar, que N'A sobre AB es un cuarto. Entonces, si las dos proporciones valen un cuarto, son iguales. O sea, m'A es a CA como es a AB. Bueno, y ahora voy a poner como referencia a esta igualdad angular, le voy a llamar 1, pero no en números romanos. Y a esta proporción le voy a llamar 2 como referencia. Entonces, por 1 y 2 y el segundo criterio de semejanza de triángulos, entonces el triángulo m'AN' es semejante al triángulo CAB. En este caso, la razón de la semejanza que transforma al triángulo CAB en el m'AN' es un cuarto, porque se achica la cuarta parte. Y si quisiéramos decir cuál es la razón de la semejanza que lleva del chico en el grande, o sea, el m'AN' en el CAB, sería razón 4, porque se amplifican sus lados 4 veces. Obviamente, al igual que en el anterior, ahora que ya demostramos que los triángulos son semejantes, no solamente todos sus lados son proporcionales, sino que además el resto de sus ángulos correspondientes son iguales. No solamente el ángulo en A, que es el compartido, también vamos a tener que el ángulo AM'N', este que está acá, va a ser igual al ACB, este que está acá, y que el ángulo AN'M', este que está acá, va a ser igual al ángulo ABC, este que está acá. Y bien, vamos a pasar ahora entonces a un ejemplo donde se utilice el que ya dijimos que es el más usado por lejos, el primer criterio de semejanza de triángulos. Bien, y ahora vamos a demostrar algo que además de un ejercicio podría ser considerado como una propiedad de los triángulos rectángulos. Dice, vamos a demostrar que la altura correspondiente al ángulo recto de un triángulo rectángulo lo divide en dos triángulos semejantes entre sí y semejantes al original, o sea, al triángulo rectángulo dado. Vamos a hacer un dibujito y vamos a hacer la demostración para que vean qué sencillo que es. Esta propiedad que vamos a demostrar da pie a dos teoremas muy importantes que vamos a ver en otro video, probablemente sea el próximo, que es el teorema de la altura y el teorema del cateto.
Acá tenemos nuestro triángulo rectángulo, es rectángulo en A. Voy a trazar la altura correspondiente al ángulo recto, o sea, la altura que sería pasando por A. Así, bueno, quedó media chueca, vamos a arreglarlo. Listo, vamos a llamarle H al pie de la altura, o sea, donde corta la altura a la hipotenusa. Y tenemos que demostrar, vamos a plantearlo con hipótesis y tesis. Miren, hipótesis, el triángulo ABC es rectángulo en el vértice A y AH es altura del triángulo ABC, por ende sabemos que AH es perpendicular a ABC. Y tesis, vamos a demostrar que el triángulo AHC es semejante al AHB y que además ambos son semejantes al original, al ABC. Bien, primero vamos a centrarnos en la primera parte, demostrar la semejanza entre el AHC y el AHB, o sea, entre este que está acá, que estoy rayando, y el que está pegadito, que lo voy a rayar de otro color, de amarillo. Para demostrar que son semejantes voy a utilizar el primer criterio de semejanza, como ya mencioné, el más usado para demostrar que los triángulos son semejantes, y es que vamos a demostrar que tienen dos ángulos iguales. Y uno de los ángulos es sumamente sencillo, ya lo deben de estar viendo, el ángulo recto, porque al ser AH altura, este ángulo es de 90, pero obviamente este que está al lado también son ángulos adyacentes, forman un ángulo llano, y cada uno vale 90. Así que como AH es altura, entonces AH es perpendicular al segmento BC, por lo tanto el CHA ángulo es igual al BHA ángulo, porque valen ambos 90 grados. Bien, y ahí tenemos un ángulo igual. Faltaría demostrar un ángulo más y ya está listo el pollo. Para demostrar voy a utilizar este que está acá. Voy a demostrar que este ángulo que está acá, le voy a poner una letra griega, vamos a llamarle alfa. Voy a demostrar que ese ángulo alfa y este ángulo que está acá, que es el correspondiente, beta, voy a demostrar que alfa y beta son iguales. Y para eso voy a utilizar una propiedad que yo ya expliqué cuando vimos las propiedades de la geometría métrica. Al final de este video les dejo el link de la lista de reproducción y no se olviden de aprendérselas, porque sin saberse las propiedades acá no salen los ejercicios. También voy a llamarle gamma a este que está acá. Es conveniente que si le ponen letras griegas a los ángulos, para no poner nerviosos a los profesores y que les digan, quién es alfa, quién es gamma, definan, vamos a decir que sean, uno pone las letras griegas para escribir menos, sean el ángulo alfa, el ángulo CAH, el ángulo beta es el ángulo HBA y el ángulo gamma es el ángulo HAB. Bien, ahora observemos que el ángulo en alfa más el ángulo en gamma forman el ángulo en A, o sea, todo el ángulo en A, que es el ángulo CAB. Y ese ángulo es recto, es igual a 90 grados porque por hipótesis es un triángulo rectángulo. ¿Ven que aclaramos todo? Todo hay que aclararlo. Bien, quiere decir que si dos ángulos suman 90 son complementarios. Decimos que alfa y gamma son complementarios. Por otro lado, el beta y el gamma, que son ángulos del triángulo que pinté en amarillo, son los ángulos agudos de otro triángulo rectángulo. Por ende, también tienen que sumar 90, porque los tres ángulos suman 180. Y si tres ángulos suman 180 y uno de ellos es 90, los otros dos suman 90. Así vamos a poner que gamma más beta es igual a 90, porque son ángulos del triángulo AHB rectángulo, y con eso ya queda aclarado. Por lo tanto, si beta y gamma suman 90, también podemos decir que beta y gamma son complementarios. Pero hay una propiedad que dice que si dos ángulos son complementarios del mismo ángulo, y acá lo son alfa de gamma y beta de gamma, dice dicha propiedad que dichos ángulos son iguales. Así que podemos afirmar
Me salió medio, no sé, puertorriqueño. Vamos a afirmar que alfa y beta son iguales, ¿sí? Ya está aclarado, porque acá pusimos que alfa y gamma son complementarios y que beta y gamma son complementarios, entonces alfa es igual a gamma. No tenemos que escribirles por ser ángulos complementarios del mismo. Bueno, si quieren ponérselo, se lo ponen. Y si el profesor les exige que escribir a tal grado en una demostración, bueno, Dios mío, los hay. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá, observen que tenemos que ya demostramos que tienen este ángulo igual porque vale 90. Vamos a llamarle 1. Y esto que está acá, tenemos otro ángulo igual, o sea que ya tenemos dos ángulos iguales. El recto es igual y el alfa es igual al beta. Entonces, por 1 y 2, vamos a llamarle 1 y 2 como dije, vamos a poner un 2 acá. Así que entonces decimos que por 1 y 2 y el primer criterio de semejanza de triángulos, entonces el triángulo AHC, el rayado en verde, es semejante al AHB, el rayado en amarillo. Y ya quedó demostrada la primer parte de este teorema o de esta propiedad o de este ejercicio, como le quieran llamar. Bien, y ahora vamos a demostrar que esos dos, el rayado verde y el rayado amarillo, ambos son semejantes al grande, al ABC. Basta con que demostremos uno de ellos para que por transitiva de la semejanza el otro lo sea. O sea que voy a demostrar, por ejemplo, que el AHC es semejante al ABC. Si quieren pausar para copiar, lo hacen. Y demostrar la semejanza de AHC con el ABC es muy sencillo porque ya en la demostración anterior tenemos varias cosas. Por ejemplo, ya sabemos que el CHA ángulo es igual a 90 grados, lo vimos en la parte A o en la parte anterior. Y sabemos que el CAB es 90 porque es un triángulo rectángulo. Entonces ahí ya tenemos que el CHA es igual al CAB, por ende ya tenemos un ángulo igual, el recto. Este recto que está acá es igual a este recto que está acá, los dos rectos. Ahora ya tenemos demostrado también por la parte anterior, por la parte anterior le invocamos, yo sé que alfa es igual a beta. Sí, lo demostramos, porque eran ambos complementarios del ángulo gamma. Entonces no tenemos que volver a escribir lo que ya demostramos. Entonces, ¿qué pasa? Alfa es un ángulo del triángulo rayado en verde, del HCA o del AHC. Y beta también es un ángulo no solamente del triángulo rayado amarillo, es un ángulo del triángulo ABC. Quiere decir que por esto que está acá y por esto que está acá, ya tenemos dos ángulos iguales. Entonces, por el primer criterio de semejanza de triángulos, se cumple que el AHC es semejante también al ABC. Y como ya habíamos probado que el AHC era semejante al AHB, obviamente el AHB también es semejante al ABC. Lo que queda probado este teorema. Y como les dije, no se pierdan el próximo video en el que vamos a utilizar esta propiedad para demostrar dos importantes proporciones en el triángulo rectángulo. Bien, y vamos a un último ejercicio que también es muy importante porque da pie a una definición que vamos a ver en otro video, que es la de potencia de un punto respecto a una circunferencia. Bien, lo que vamos a demostrar ahora es que siempre que tracemos dos rectas secantes a una circunferencia, se van a formar dos pares de triángulos semejantes. Miren, vamos a llamarle a esta la recta R y a esta otra la recta S, que cortan a la circunferencia C. La recta R corta la circunferencia en el punto A y en el punto B.
y la recta S corta la circunferencia en el punto C y en el punto D. Si unimos C con A y B con D y le llamamos P al punto de corte de las dos rectas, acá P, que no tiene por qué ser el centro de la circunferencia, es otro punto cualquiera. Esos dos triángulos se forman, PAC y PDB, son semejantes, pero obviamente hay que demostrarlo. Sería exactamente lo mismo si hubiésemos unido, por ejemplo, A con D y C con B. También son semejantes los triángulos APD y CPB. Pero bueno, voy a utilizar el primer par y la demostración de cualquiera de los dos pares es exactamente igual. Y voy a utilizar el primer criterio de semejanza. Y uno de los ángulos, porque el primer criterio es el que tenemos que demostrar, como vimos en el ejemplo anterior, que los triángulos tienen que tener dos ángulos iguales. Y acá este es muy, pero muy sencillo. Miren, tenemos un ángulo que es inmediato. Este ángulo que está acá, el APC, y este ángulo que está acá, el DPB, son iguales por opuestos por el vértice, y así lo vamos a escribir. APC es igual a DPB por ser opuestos por el vértice. Bien, entonces necesitamos un par de ángulos más. Y acá vamos a recurrir a una propiedad de los ángulos inscriptos de la circunferencia. Vamos a observar que el ángulo CAB, este que está acá, es un ángulo inscripto porque tiene el vértice en la circunferencia y los lados secantes. Y se dice que está inscripto abarcando el arco que está dentro de dicho ángulo. Abarca este arco que está acá, que estoy sobremarcando. Este es el arco que abarca el ángulo inscripto CAB. Y podemos observar que el CDB, este otro ángulo que está acá, también es un ángulo inscripto que abarca casualmente el mismo arco. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que el ángulo CAB es igual al ángulo CDB por ser ambos inscriptos que abarcan el arco CB, que abarcan el mismo arco. Entonces, como tenemos este ángulo igual, como dijimos, por opuestos por el vértice, y como tenemos este ángulo igual por inscriptos que abarcan el mismo arco, como hemos hecho en las anteriores, por 1, 2 y el primer criterio de semejanza de triángulos, entonces el triángulo APC es semejante al DPB, que es lo que queríamos demostrar. Y bueno, y este ejercicio también se cumple si el punto P es exterior a la circunferencia, o sea, si las rectas R y S se cortan en un punto P que está fuera de la circunferencia. Y esto va a dar pie a una proporción que define algo que se llama potencia de un punto respecto a una circunferencia. Pero eso es cuestión de otro video. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.